Bienvenidos al segundo segmento de la vida y obra de Gabriel García Márquez. Soy Rubén Pelayo, doctor en literatura latinoamericana, profesor en Southern Connecticut State University y experto en Gabriel García Márquez. Si todos los caminos llevaban a Roma durante el Imperio Romano, de igual forma, toda la obra de Gabriel García Márquez nos lleva a 100 años de soledad, su opus magnum. En esta obra, que narra la política de Colombia, desde su independencia en el siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, está la semilla de los epistolarios de El amor en los tiempos del cólera y la simiente de la novela de la dictadura que todos conocemos como El otoño del patriarca. Desde la publicación de la novela en 1967, 100 años de soledad ha sido un sismo literario que reverberó en todo el mundo. Fue un cataclismo literario nunca antes visto que sacudió a la crítica especializada que lo vio como obra maestra. El público mundial, ipso facto, lo confirmó comprando las traducciones y las reediciones del libro. Mario Vargas Llosa, otro gigante de las letras y Premio Nobel de Literatura en 2010, fue de los primeros en reconocer el alto valor literario de la novela. Valga mencionarse que la tesis doctoral de Vargas Llosa se publicó con el nombre de García Márquez, Historia de un deicidio. Pero abundan los comentarios críticos que hicieron cientos de expertos de todas partes del mundo, como Carlos Fuentes y José Miguel Oviedo, los biógrafos Dazo Saldívar y Gerald Martin. Y la lista es tan larga como la Vía Apia del antiguo Imperio Romano. La traducción al inglés como 100 Years of Solitude no apareció sino hasta 1970, pero los críticos, profesores y estudiantes anglohablantes, a la par que el resto del mundo, al destinar los campos de lo real y lo fantástico, habían ido descubriendo que el andamiaje de 100 años de soledad era la suma circular, espejo de la visión circular de la historia, de los cuentos y las 3 novelas que García Márquez había publicado con anterioridad. Las conexiones con Sófocles, con Franz Kafka y William Faulkner emergieron de inmediato sin hacer mención a la producción hispana. Sin titubear al decirlo, creo que podemos ver enlaces con sus contemporáneos Juan Rulfo y Julio Cortázar, lo mismo que con antecesores como Rómulo Gallegos y Jorge Luis Borges. Baste recordar que la traducción de la Metamorfosis de Franz Kafka, la de 1943 que circulaba cuando García Márquez era joven, era la de Jorge Luis Borges. El primer cuento que publicó en 1947 con el título La tercera resignación, efectivamente recuerda al personaje Gregorio Samsa de la novela corta La Metamorfosis del judío checoslovaco de lengua alemana Franz Kafka. Las convergencias del escenario y las similitudes de las familias noveladas entre William Faulkner y García Márquez dieron paso a motivaciones de literatura comparada. En la novelística de ambos hay una familia y un coronel que permean la obra, Yajnapathapa en Faulkner y Macondo en García Márquez. El tema del doble aparece en el cuento La otra costilla de la muerte de 1948. En 100 años de soledad alcanza su máxima expresión con Aureliano II y José Arcadio II, los bisnietos de la pareja fundadora de Macondo. Lo mismo sucede con la dicotomía de la mala mujer y la buena mujer que aparecen en cuentos como La mujer que llegaba a las 6 y La siesta del martes. Ambos arquetipos alcanzan su mayor expresión en 100 años de soledad. De modo que efectivamente la escritura de 100 años de soledad inicia con los cuentos a partir de 1947. Para 1955,
Casi todo el entarimado de 100 años de soledad aparece en el cuento Isabel viendo llover en Macondo, que a su vez es una interpolación de la novela corta La hojarasca, de influencia sofoclea. Ahí encontramos el embrión de lo que más tarde será el coronel Aureliano Buendía, Macondo como nombre del pueblo mítico, las lluvias diluvianas, las guerras, el amor y el desamor. En el cuento Los funerales de la mamá grande, a través de un lenguaje irónico y burlón, aparecen tempranamente el gigantismo y el carnaval de marcada influencia rabelesiana que detonan en 100 años de soledad. En este cuento brilla la crítica a la corrupción que atraviesa las novelas El coronel no tiene quien le escriba y La mala hora y se emposa en 100 años de soledad. El tema onírico y el de la prostitución son otros dos temas recurrentes que permean toda su obra antes y después de 100 años de soledad. La cantidad de crítica publicada, hermanada con seminarios, conferencias, libros, tesis de maestría y de doctorado, ensayos y simposios en numerosas lenguas, no han sido suficiente para encapsular los poderes seductores de la novela. Carlos Fuentes, en ocasión, le escribió a Julio Cortázar para decirle que al leer 100 años de soledad había leído El Quijote americano. Mario Vargas Llosa la llamó novela total. Con el ludismo característico de mago iniciático, la violencia colombiana originada por el Bogotazo de 1948 está presente en su escritura sin mencionar nombres. La explotación de la United Fruit Company, la compañía bananera que trae consigo el vendaval, la decadencia y la destrucción de Macondo, exhibe las fracturas de la historia oficial, los males de la corrupción política y el intervencionismo estadounidense sin caer en lo panfletario. Pero el lector detectivesco lo descubre todo porque 100 años de soledad está habitada por el presentismo. Macondo es la abstracción de muchas sociedades del presente. En el próximo y último segmento hablaremos del Premio Nobel y de su trato con jefes de Estado. Hablaremos de cine, de televisión y del nuevo milenio.